Listo. Ya. Bueno, muchas gracias. Voy a iniciar con el taller. Este taller es sobre vinculación, ¿ya? Les voy a compartir unas diapositivas para poder realizar el taller. Mm, Bueno, yo soy estudiante de la Universidad Técnica Particular de Loja, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la carrera de Derecho. En esta tarde les voy a dar una charla sobre el fortalecimiento, sobre fortaleciendo la cultura digital, prevención de la violencia digital y protección de datos personales en el Ecuador. Ya, los derechos digitales y derechos de la niñez en entornos virtuales. Mm, El uso de las redes sociales y las plataformas digitales han incrementado los riesgos de vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes, especialmente en relación con su intimidad, imagen y honor. ¿Por qué es importante estos derechos? Es importante porque la Constitución de la República del Ecuador protege todos estos derechos eh, los más importantes les voy a decir que está en el artículo 44, que es el Estado. La sociedad y la familia garantizarán el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes y la protección de sus derechos. En el artículo 66, numeral 18, reconoce el derecho al honor y al buen nombre. Así como en el artículo 66, numeral 19, garantiza el derecho a la protección de datos personales. Eh, en la siguiente diapositiva les tengo el tema sobre los derechos digitales y los derechos digitales de niños, niñas y adolescentes. ¿Qué son los derechos digitales? Los derechos digitales son los derechos que protegen a las personas cuando usan Internet y todas las tecnologías digitales, ¿no? Los principales derechos son derecho a la privacidad, la protección de datos personales, el acceso seguro a Internet y la libertad de expresión. Las normativas más importantes, ¿no? Que son un poco más relevantes en este tema, porque ahí igual abarcan muchas normativas, ¿no? Pero yo les he puesto aquí en las diapositivas las más relevantes, como es la Constitución de la República del Ecuador, el Código de la Niñez y Adolescencia, la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea. Aquí también les he puesto algunos ejemplos para que ustedes me puedan comprender un poquito mejor sobre esta charla, ¿no? Em, un ejemplo sería cuando, por ejemplo, cuando crean perfiles falsos para burlarse de un adolescente. Esto constituye una afectación al honor y puede generar responsabilidad legal. O el compartir fotografías de un adolescente sin su consentimiento. Esto puede afectar igual su privacidad y puede generar consecuencias, ¿no? Como eh, consecuencias emocionales y sociales. Las recomendaciones prácticas. Aquí les he puesto las recomendaciones prácticas tanto para las familias y los docentes como para los niños y los adolescentes, ¿no? En este caso, para las familias y docentes, las recomendaciones prácticas sería el supervisar el uso responsable de las redes sociales, educar sobre privacidad digital, el evitar publicar imágenes de menores sin su autorización y promover el respeto en espacios virtuales. Para los niños y los adolescentes. Sería el no compartir información personal, configurar privacidad en redes sociales, no aceptar a desconocidos en plataformas digitales, el informar,
el informar cualquier situación de acoso o amenazas, ¿no? Porque en esta actualidad no hay, hay muchos casos, ¿no? Que uno como persona adulta quizás no nos damos cuenta y dejamos a los niños que entren o naveguen en Internet con libertad y no sabemos qué riesgos ellos pueden correr al, al no tener una supervisión, ¿no? Entonces, esas serían las recomendaciones prácticas sobre este tema que estamos hablando en este momento. Las conclusiones. En conclusión, les podría decir que los derechos a la intimidad, imagen y honor son fundamentales en entornos digitales. La legislación ecuatoriana reconoce mecanismos de protección frente a la violencia y exposición digital. Familias, instituciones educativas y el Estado deben trabajar conjuntamente para garantizar espacios virtuales seguros. A continuación, les voy a mostrar la siguiente diapositiva, que en cambio eh, nos va a hablar sobre la violencia digital, los tipos, los riesgos y las consecuencias jurídicas que puede ocasionar esto, ¿no? ¿Qué es la violencia digital? La violencia digital es cualquier acción realizada mediante Internet, mediante redes sociales, aplicaciones o dispositivos tecnológicos que buscan dañar, humillar, controlar o amenazar o vulnerar a una persona. ¿Cuáles son los tipos de violencia digital? Igual aquí les he puesto unos ejemplos para poder eh, entender un poquito mejor sobre este tema, ¿ya? Eh, el ciberacoso, ¿no? El ciberacoso que este, este son, son los insultos, son las amenazas o son las humillaciones por redes sociales. También hay la difusión no consentida de contenido íntimo. Esta es la publicación de fotos o videos privados sin autorización. El grooming, el famoso grooming, que es adultos que engañan a menores mediante Internet con fines sexuales. O la suplantación, suplantación de identidad, que es la creación de perfiles falsos para engañar o perjudicar a las víctimas. La sextorsión, amenazar a alguien con publicar contenido íntimo para obtener dinero o control. Esos serían algunos de los tipos de violencia digital, ¿no? Porque igual hay algunos que no les he podido, no he alcanzado a colocarles todos, pero serían los más relevantes de los cuales les he puesto, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos y las consecuencias jurídicas? Los riesgos para las víctimas, ¿no? Como son daño psicológico y emocional, que esto es lo que genera este tipo de violación, ¿no? Que, de lo que estamos hablando. La pérdida de privacidad y la reputación, la depresión, la ansiedad y el aislamiento social. ¿Cuáles serían las consecuencias jurídicas? Las consecuencias jurídicas serían las sanciones civiles y penales, la protección judicial de datos personales y del honor y de la imagen, ¿no? Y indemnizaciones, que eso serían las consecuencias jurídicas. Ya. Pasaremos a la siguiente diapositiva, que en esta les tengo preparada sobre el tema de la protección de datos personales en Ecuador, que es conocido por estas siglas, ¿no? Que están aquí entre paréntesis. ¿Qué es la protección de datos personales en el Ecuador? La ley orgánica de datos personales
Es la ley ecuatoriana que protege la información personal y la privacidad de las personas en medios digitales y físicos. ¿Cuál es la finalidad de la protección de datos personales? Su finalidad es proteger nuestros datos personales, como la información personal, nuestras fotografías, que usualmente nosotros subimos a redes sociales, ¿no? Los datos biométricos, la información digital y los datos, y sobre todo, ¿no? Esto es muy importante porque eh, serían los datos de los menores de edad, que ellos son más vulnerables en este tema, ¿no? Que sobre, sobre la vulneración de los derechos digitales. ¿Cuáles son los principios? ¿Cuáles son los principios de la protección de datos personales? Hay cuatro, ¿no? Hay cuatro principios, que el primero es el consentimiento. ¿En qué consiste el consentimiento? En que los datos solo pueden usarse con autorización del titular. Como segundo, tenemos la seguridad. Las instituciones deben proteger la información. En tercero, tenemos la confidencialidad. Los datos no pueden divulgarse sin ningún permiso de ninguna de... Si es que nosotros no damos permiso, ningún dato personal de nosotros puede ser difundido. Y por último, la finalidad. Los datos deben utilizarse únicamente para el propósito informado. Eso es muy importante que ustedes sepan, ¿no? Porque así podremos cuidar e informarnos más sobre nuestros derechos para poder navegar sin ninguna preocupación en Internet, ¿no? A ver, espérenme un ratito. Sí. A ver, la protección de datos personales ayuda a prevenir la difusión como les había dicho anteriormente, ¿no? Que esta nos ayuda a prevenir la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, el robo de identidad, el uso indebido de información personal, el ciberacoso y exposición de datos privados. Aquí igual les he puesto un ejemplo para que ustedes me puedan comprender un poquito mejor. Si una persona publica sus fotos o información personal en redes sociales sin nuestro permiso, la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales te protege, te protege y te permite denunciar el uso indebido de tus datos para que el contenido sea eliminado y se respete tus derechos. Que esto es lo más común, ¿no? Que ha pasado y sigue pasando este tipo de casos de la difusión de contenido no autorizado. Pero ya saben que esto, para esto, la ley de protección de datos personales en Ecuador existe, ¿no? Entonces algunos quizás no conocen de esta ley, ¿no? Pero sí. Aquí les he puesto unas recomendaciones prácticas sobre la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. No compartir información personal en redes sociales de forma pública. Leer y aceptar con cuidado las políticas de privacidad de aplicaciones y páginas web, porque también hay otros casos, ¿no? Que nosotros también ingresamos a páginas a veces y a páginas web y no nos damos cuenta de las políticas o no nos ponemos a leer y entramos, ¿no? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con eso. El no enviar fotos, documentos o datos personales a desconocidos. El denunciar el uso indebido de datos personales o difusión de información sin su consentimiento.
Eso es muy importante, ¿no? Igual que cuando nos demos cuenta quizás hay fotos de nosotros personales y ven que está difundido en internet, entonces ya saben que tienen que denunciar directamente ese tipo de acciones. Las conclusiones. La violencia digital y el uso indebido de datos personales representan un riesgo para la privacidad, la dignidad y la seguridad de las personas, especialmente en niños, niñas. Espérenme un ratito. Ah, ratito. Aquí pasó algo, pasó algo, pasó algo. Espérenme un ratito ya. Listo, como les decía, ¿no? Representa un riesgo para para la privacidad, para la dignidad y la seguridad de las personas, especialmente para los niños, niñas, adolescentes y mujeres. Por ello, las leyes en Ecuador buscan proteger nuestros derechos digitales, el prevenir abusos y promover un uso responsable y seguro en Internet y las redes sociales, ¿no? Nosotros también como ciudadanos también tenemos que eh, saber, saber ser responsable con nuestras redes sociales. Ya. Bueno, aquí están unas referencias bibliográficas y en segundo punto les tengo igual preparado una infografía que igual es sobre otro tema que ya les voy a permitir ver ya. Eh, a ver, ¿dónde está? Ratito para poder compartirles el otro. Ya. En esta infografía igual les he preparado, ¿no? Les he preparado, el tema es sobre qué es el sexting. Me desconectan, faltan cuatro personas. A ver, ¿qué es el sexting? El sexting es el envío o intercambio de mensajes, fotos o videos de contenido íntimo o sexual a través de celulares, redes sociales o aplicaciones de mensajería. ¿Por qué ocurre esto? A veces esto ocurre, ¿por qué? Porque nosotros tenemos confianza en una pareja o en una amistad, por curiosidad o por experimentación, por presión social o del grupo, por desconocimiento de los riesgos digitales, que muchas veces es por muchos factores que ocurre este tipo de cosas, ¿no? Contexto en jóvenes. Los adolescentes pueden sentirse presionados a compartir contenido no, por compartir contenido indebido, que es en este caso las fotografías íntimas, ¿no? Muchas veces no consideran las consecuencias futuras. Una imagen enviada puede permanecer en Internet indefinidamente. ¿Cuáles son los riesgos del sexting? Uno de los riesgos del sexting es la difusión no consentida. Una imagen o video íntimo puede ser compartido por otras personas sin el permiso de quien aparece en él. Aquí igual les he puesto un ejemplo. El ejemplo sería, un adolescente envía una fotografía privada a su pareja. Después de terminar la relación, la imagen es compartida en un grupo de WhatsApp sin su consentimiento. ¿Cuál sería la consecuencia legal de este acto?
La persona que comparte esa fotografía sin consentimiento de la otra persona estaría violando la privacidad de su expareja en este caso, ¿no? Tendría una posible sanción legal y si es que en este caso es una persona, es un adolescente, tendría mayor gravedad, ¿no? De haber involucrado este tipo de fotografías. ¿Cuáles serían las consecuencias emocionales para la víctima? Sería la vergüenza, la ansiedad, la pérdida de autoestima, el miedo al rechazo o a las burlas, problemas familiares, escolares o sociales. La prevención y la protección. Aquí les he puesto unas recomendaciones prácticas de cómo prevenir y proteger, ¿no? Sobre este tema, de qué es el sexting. Las recomendaciones prácticas serían pensar antes de compartir cualquier tipo de contenido íntimo, como las fotografías, que en este caso se está hablando sobre esto, ¿no? Las fotografías que a veces sin pensar eh, se las envían, ¿no? Entonces eso es muy, muy privado. No ceder a presiones. Habla con un adulto, en el caso de adolescentes, ¿no? De menores de edad, el hablar con un adulto de confianza, el usar las redes sociales con responsabilidad y la protección de datos personales. Usar contraseñas seguras, configurar la privacidad de nuestras cuentas, no compartir información personal, revisar quién puede ver nuestras publicaciones, que ahora sí podemos hacer eso, ¿no? En las plataformas digitales podemos, como por ejemplo Facebook o Instagram, en WhatsApp podemos nosotros ver quién quiere, qué personas queremos que vean nuestra información, nuestras fotos, nuestro contenido que publicamos, ¿no? Entonces, tener mucho cuidado con eso. ¿Qué hacer ante un caso? No seguir compartiendo el contenido. Guardar evidencias, que esto es lo más importante, ¿no? El guardar evidencias como capturas de pantalla, el informar a padres, docentes o a las autoridades. Buscar apoyo emocional y la orientación profesional. Eh, a ver, espérenme un ratito. A ver. Bueno, eso sería toda mi presentación y en conclusión lo que les podría yo eh, decir es que seamos un poco más conscientes y naveguemos en Internet con responsabilidad eh, y eso sería todo. Les agradezco mucho por haberse conectado y espero que me hayan entendido y comprendido sobre este tema, ¿no? Si tal vez tienen alguna pregunta, me la pueden hacer y si no, pues eso sería todo. Nadie tiene ninguna pregunta. Todo muy claro, Nayeli, muchas gracias. Ya, listo. Muchas gracias a ustedes y eso sería todo. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.